cultura. Toma ya. ¡Guau! Temazo. Al saco. Bueno, chicos, seguimos hablando de cultura, evidentemente de muerte también, pero me gustaría partir de la última reflexión de Paul, ¿no? Aquello que te mata te hace más fuerte. Es cierto que en el eterno retorno hay una posibilidad, algo parecido a una muerte como trampolín, como proyección. Pero esto os lo dejo a vosotros, prefiero que habléis de muñeca rusa, de los videojuegos y de algunos elementos cinematográficos muy importantes, y me centraré en esta idea. Lo que te mata te hace más fuerte. ¿Dónde lo hemos visto esto? ¿O dónde lo seguimos viendo? En el arte, continuamente. ¿Por qué? ¿Cuántos artistas que han buscado la notoriedad en vida no la han conseguido en vida y la han encontrado tras la muerte? En el cas de Jean Vigo, ¿no? En el cas del cine. Por ejemplo, ciertamente desconocido. Quizás algunos de nuestros oyentes no saben quién es Jean Vigo, pero Jean Vigo continúa vivo después en la obra de Truffaut y sigue vivo en muchos cineastas franceses. Totalmente. Pero podemos hablar de alguien mucho más clásico. De alguien mucho más clásico y conocido por todos. Van Gogh, por ejemplo. Aún vivo y muy famoso. Lo tenemos ahora en el Port Vell de Barcelona, ¿no? Presencialmente, hasta allá, evidentemente. Sí, vale. Está en un café, ¿eh? Y está intentando pintar una miqueta. Está buscando la orella, claro. Sí, que parió la orella. El pelo rojo anda suelto. Imagínate, está Meeting Van Gogh, la exposición interactiva que está hasta el 2 de junio, la recomiendo, es muy interesante. Pero, por ejemplo, ¿hace cuánto que hemos visto una película de Van Gogh? Hace nada. Sí. Hace nada. Una que partía de sus acuarelas hace un par de años. Es verdad. Y la última de Julian Schnabel. Julian Schnabel. William Dafoe. Exacto. De hecho, parece ser que de esta película es lo que ha quedado en la retina de todo espectador, ¿eh? Sí. William Dafoe. La peli parece ser que flojea un poco, yo no la he visto, no os puedo contar. Pero bueno, Dafoe, Oscar, ojo, Dafoe. Sí. Quina pel·lícula que sigui un biòpic no dels Oscars. Entonces tenemos este artista, ¿no? Este artista maldito, ¿no? Que no encuentra la fama hasta después de muerto, unos años bastante, pero venga pa' caseta, ¿no? A mí me gusta siempre acercar esta realidad. ¿Por qué no hablamos de Gaudí? Ya hemos mencionado que hablaremos de la Sagrada Familia. Gaudí. ¡Ostras! Gaudí. Sí, señor, Gaudí. Bueno, podríamos decir también Gaudí. Porque al señor Antoni Gaudí y Cornet, en el fondo, hoy en día es mencionado como Gaudí. Porque Gaudí ya no es simplemente un arquitecto, es simplemente un artista, no, es una marca. Es la marca de Barcelona. La marca Gaudí. Pero en el fondo, todos los que hayáis estudiado un poquitito la obra de Gaudí, sabréis que se encontró con muchísimos problemas en vida. No fue tan maldito como Van Gogh, pero sí bastante incomprendido. ¿Y cómo se pasa de ser un hombre incomprendido a ser una marca? Evidentemente con talento, es evidente, pero sobre todo también gracias a la muerte. De nuevo, la muerte como trampolín, la muerte como proyección. Y si hablamos de Gaudí y hablamos de la Sagrada Familia, hablamos de religión. Totalmente. ¿Y de quién tendríamos que hablar si hablamos de religión y la Sagrada Familia? De Jesús. Ya sé que suena duro, pero hay que ningunearlo, hay que empezar hay que ningunearlo, hay que empezar a trasladarlo a una realidad mucho más mundana, y en el fondo Jesús también le debe en parte a su fama a la muerte. De nuevo. Exactamente. Y lo encontramos en toda la religión, lo encontramos en el arte, pero en la religión. ¿Cuántos mártires? Son mártires. Sí. El primer gran zombie, ¿no? De la historia. Pero es cierto, en el fondo es cierto. Bueno, pero centrémonos un poquitito en la Sagrada Familia, porque me gustaría saber qué sabéis vosotros de la Sagrada Familia. Como os he dicho en la introducción, me apetece hablar de ello porque es una pieza de arte monumental, muchas veces desconocida al local. Y en cambio lo que nos quedamos es con ese drama que vivimos los locales en Barcelona, con esa gentrificación continua. Masiva. Exacto. Entonces, ¿no? ¿En qué se ha convertido? Al menos entender el porqué, ¿no? Entender el porqué. ¿Qué sabéis vosotros? Por ejemplo, yo hoy he decidido traerme un amiguete de Badalona. Os presento a Iona. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Cómo está aquí la gente en Devern? Exacto, claro. ¿Cómo estáis, Iona? Pues muy bien, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Me gustaría partir de esta idea, ¿no? De qué percibe el local en la Sagrada Familia. Estuviste hace poco allí, ¿verdad? Sí, pues mira, yo soy de Badalona, ¿vale? Estabais, pues, chico, chavalito del barrio, ahí, ¿sabes? Juega fútbol. Sí, pero cuéntanos un poquito tu experiencia en la Sagrada. Bueno, pues yo decidí un poco, pues, oye, con los suegros y la Cari, ¿sabes? Pasar por Barcelonica y ver un poco que se cuece por ahí. ¿Y qué se cuece? Bueno, yo la Sagrada, pues, hostia, yo la vi ahí toda imponente, esa pedazo de construcción, la peña ahí sacando el teléfono, haciendo fotos a un nota que le robaron. ¿Qué entendiste? ¿Quién es esa Sagrada Familia? Pues a mí me parece, o sea, como que una construcción bonita. O sea, lo que sería bonita. Sí, bonita. Bonita. Sí, muy bonita. Pero algo más
Pues sí, claro que sí. Por ejemplo, cuéntame, ¿quién es esta familia sagrada que todos tenemos que conocer? Pues lo que sería pues el daddy, la parienta y el bebensico ¿sabes? Ahí todo muy bonito, ¿sabes? Bueno, todo muy precioso. Bueno, como podéis ver... Toda familia sagrada, ¿no? Toda muy familia. sagrado, loco, muy sagrado. Bueno, esto Jonah, es muy muchas importante. gracias por tu aportación, Gracias, te volveremos chico, a llamar, no te gracias. preocupes. Un beso aquí a toda la familia de Badalona que me está escuchando, Venga, venga, un beso a mi abuela, a mi tío, a mi padre. Porque, como habéis podido comprobar, el local, evidentemente, Jonah, no representa todo el local, pero el local es bastante ignorante de lo que significa, en el fondo, la Sagrada Familia. Cuando decimos Sagrada Familia, en el fondo hablamos del templo expiatorio de la Sagrada Familia, ¿no? Una gran basílica que pretende borrar nuestras culpas, purificarnos. De nuevo, esta idea del eterno retorno como muerte que nos proyecta hacia un futuro mejor, como posibilidad, ¿no? De alguna manera, la Sagrada Familia también está detenida en el tiempo, vive continuamente esa vida y muerte de Jesús, ¿no? De hecho, lo que está construido ya son las dos fachadas, ¿sí? Y una habla del nacimiento de Jesús y otra habla de la muerte. Por lo tanto, en esa construcción eterna, aquí no hablaríamos de eterno retorno, sino de eterna construcción, el día a día nos sigue presentando a la vida de Jesús y su muerte, ¿eh? De nuevo, una muerte que le catapulta. Pero la Sagrada Familia, en el fondo, y con esto vamos a entrar en el simbolismo que tiene, no la podemos desglosar aquí en 5 minutos, es imposible, pero simplemente recordaros que la Sagrada Familia no es ni la Santísima Trinidad, ni hablamos de los lazos de sangre de Jesús, María y José, como decían algunos amigos míos, padres hay muchos, madres solo hay una, ¿no? Entonces, cuando penséis en la Sagrada Familia, no penséis en José. Pobre José, es lo que pensaba, lo olvidaron. La Santísima Ni la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. La Sagrada Familia es la familia religiosa de Jesús. Jo hi soc sagradíssima família. La familia religiosa de Jesús. ¿Y quién es esa familia religiosa? Son sus colegas de profesión, son como nosotros, ¿eh? En el fondo, la familia religiosa de Jesús es Jesús, sus 12 apóstoles, los 4 evangelistas que tenían el encargo de desarrollar el gran evangelio, 2 de ellos, por cierto, el séquito, ¿no? El séquito. Y claro, no O sea, podemos pensar en la Sagrada el Familia. feligrés. El feligrés. No, realmente. ¿No exactamente? El grupo, el séquito de Jesús, que tenía una función, que es no solo apoyar al Salvador, sino continuar su mensaje. Por eso el Evangelio. Y claro, no puedes pensar en Jesús sin María. En este caso lo tenemos claro. Por lo tanto, también forma parte sin de la José, familia. sí, por eso. Sí, desgraciadamente sí. Al menos bajo el concepto de Gaudí. Sabemos que Gaudí nunca se casó, ¿no? Es decir, era una persona... Y esto también es algo, un hilo vehicular en toda esta fama que llega tras la muerte. Una entrega previa, una entrega desmedida, totalmente loca hacia su obra y su gran pasión. Lo hemos visto en Van Gogh, en Vigo, lo hemos visto en Gaudí. Jo m'imagino a Gaudí, no?, pensant en bucle, amb la idea de Sagrada Família. És a dir, hi ha una idea també repetitiva en això. Totalmente, Obsessió, totalmente. Bueno, de obsessió, alguna manera, obsessió. por eso también es al final una especie de santo en el mundo del arte, ¿no? El gran artista. Entonces volvemos a la Sagrada Familia. 18 personas, no sé si habéis hecho el recuento, 18 personas. Por eso la Sagrada Familia tiene tantas torres. No sé si habéis empezado a contar torres. Antes hablábamos de que la Sagrada Familia estaba atrapada en el tiempo. Nacimiento y vida. ¿Sabéis una cosa? La fachada del nacimiento, que no la vio acabar Gaudí, por cierto. Gaudí solo vio acabar una única torre, pero si os habéis acercado veréis que tiene 4 torres. Y 4 en cada fachada. Quizás sabéis que la gloria tiene que llegar. Pensad en las fachadas como libros de piedra, como una Biblia de piedra. Mientras en el nacimiento tenemos los diferentes momentos de la vida de Jesús, en la pasión tenemos su muerte y resurrección, ¿no? Y por lo tanto una nos habla de la vida, del flujo de la vida, y el otro nos habla de la muerte. Y la gloria llega con los grandes momentos de la vida de Jesús, pero esto aún habrá que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2026. Déu-n'hi-do. Vaya. Hasta el 2026 os vais a tener que aguantar esas 2 grúas, y ya veremos si es posible concluirla en el 2026, porque necesitábamos una excusa. ¿Sabéis por qué se acabará en el 2026? ¿O debería? Porque Gaudí, de nuevo la muerte, murió en el 1926. Ai, el tramvia. Puede seguir viviendo en esa lligat, eterna construcción, pero no más de 100 años. Càspitas. Así que esperemos que en el 2026 podamos ver a la Sagrada Familia acabada. Y me gustaría acabar con una pequeña reflexión, porque mientras la fachada del nacimiento habla de ese nacimiento, parece miel, arena cayendo, ¿no? De alguna manera lo que tenemos allí en lo alto de la entrada es un gran abeto, ¿no? Una representación de la naturaleza. Al otro lado tenemos la muerte. Tenemos la rigidez, totalmente angulosa y dramática. Evidentemente fue Subirachs quien concluyó esa fachada, no solo siguiendo las ideas de Gaudí, sino aportando su estilo. Pero es que ya Gaudí pretendía hacer algo que ofreciera un terror especial, ¿no? Un terror que, por ejemplo, veremos también en Muñeca Rusa. Sí. Y él decía, puede que alguien encuentre esta fachada demasiado extravagante, pero yo quería que llegase a dar miedo. Y para conseguirlo, no escatimaré en el claroscuro, los elementos salientes y los vaciados. Todo lo que resulte en el más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la propia construcción, a romper arcos o a cortar columnas, con tal de dar una idea de cómo es de cruento el sacrificio.
Déu-n'hi-do. Importante el sacrificio como proyección, ¿no? Pero lo que él no sabía es que a la Sagrada Familia llegan 4,5 millones de visitantes anualmente. 12.000 personas al día. 12.000 personas que hacen posible que la Sagrada continúe, porque dejan unos 50 millones de euros al año, ¿eh? Y es gracias a eso que la Sagrada se construye. Pero mientras en un lado son los que favorecen la construcción de la Basílica, por el otro lado son los que contribuyen a la despersonificación del barrio. De alguna manera, eso és l'autèntic terror. Amb això diria també ens anem a Muñeca Russa o a 1000 ficcions, perquè d'on es porta això? Una idea de paradoxa, sí? De paradoxa.